Seguimos el ciclo de conferencias de la Semana Fotográfica Centroamericana y del Caribe 2024 con Panamá. Rafa M. Roca nos presenta su conferencia sobre fotografía. Gracias a los siguientes patrocinadores. Gracias por acompañarnos. En septiembre de 2025 nos volveremos a encontrar. Puedes encontrar a la Semana Fotográfica en Instagram. Bueno, muy bien. Son las 7:30 en punto acá, entonces iniciamos con la segunda charla. Entonces, don Rafa, continuamos con la presentación de parte de ustedes. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues me voy a autopresentar. Luego pasaremos ya sobre hablaré de la presentación. Bueno, yo soy Rafael Merroca, soy español. Originalmente soy informático, mi profesión no soy de la primera generación, pero sí de la segunda. Yo no llegué a tocar tarjetas, pero sí vi entrar en la facultad del primer PC, digamos, o sea, que realmente hace muchos años de eso. Me especialicé, curiosamente, pues digo curiosamente porque hoy está muy de moda, en inteligencia artificial, y mi profesión pues se basaba en eso. Yo trabajé sobre todo para el sector financiero, prácticamente no toqué redes neuronales, aunque sí participé en alguna. Y la electricidad en Barcelona en los años 90, digamos, la cantidad de luz que entraba lo decide una red neuronal. Pero yo me especialicé dentro de lo que es el sector financiero. Básicamente utilicé todo este tipo de algoritmos por el tema de los sesgos en las bases de datos. Era casi imposible trabajar. No el mismo problema que tienen hoy día las redes neuronales. El sesgo en la información no son tocables y se hacen muy complejas de manipular. Sé como sea, es cuando cumplí 40 años, decidí volver a la universidad para estudiar fotografía. Lo hice en la Escuela IDEF de Barcelona. No lo hice a través de los cursos habituales, digamos, con los chicos jóvenes, digamos, con el de 18 años, sino los que más o menos el grupo de 30 años o así, mediante cursos profesionales de todo un año. En mi primer año fotografía general, el segundo año exteriores, el tercer año fotografía publicitaria y el último año elegí lo que es mi maestría, además, o sea, realmente digamos, me iba a marcar, elegí la fotografía que me parecía más alejada a mi concepción. Yo soy muy clásico, entonces decidí hacer creación contemporánea y realmente no me arrepiento para nada. Así que me especialicé en eso. Luego ya de eso me fui para Panamá, o sea, prácticamente, y llevo aquí ya como 10 años, ya voy camino de 11 años en Panamá. Y no conocía a nadie, entonces lo primero que hice es buscar al Club Fotográfico Panamá, del cual me enamoré y toda la vida pues ha sido, digamos, lo considero mi familia. Trato bueno, de ayudar en todo lo que puedo, participar en todo lo que puedo. Soy presidente del club desde hace 2 años. Tuve primera exposición individual aquí en Panamá en el 2016-17, no recuerdo bien el año. Por entonces presenté 5 proyectos en la cual hablaba curiosamente de los sesgos que tanto me marcaron en mi vida, ¿no? Digamos, profesional, digamos, en mi etapa como asesor cuando trabajaba para bancos. Tuve que explicar un poco a qué me refería. Hoy, digo, es mucho más fácil de entender porque todos los vivimos a través de la inteligencia artificial, ¿no? La presentación que voy a hacer hoy fue un encargo que hizo una persona que tenía justamente una exposición, un chico joven que fue becado, y la Alianza Francesa de Panamá le cedió un espacio expositivo. Es muy buen fotógrafo. Entonces, él me pidió personalmente a él le obligaban a traer un expositor. Entonces vino a mí y me dijo, quiero que lo hagas tú. Y yo le dije, bueno, pero no estoy acostumbrado a hacer exposiciones, y además la Alianza Francesa, tienes que ir con algo más vinculado al arte y no tan tecnológico de fotografía. Y él insistió que quería que lo hiciera yo. Y entonces preparé bueno, entonces le dije, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué te interesa? ¿Qué quieres que hable? Y él me planteó que realmente es la parte, que por eso hago ese preámbulo para explicar un poco de qué voy a hablar. Él me hizo un comentario, me dijo, mira, hay mucha gente que pues no tiene la oportunidad de acceder a la educación privada, a una educación, digamos, de nivel. Entonces, aprovechan esas charlas públicas para ir y educarse.
Entonces pensé, bueno, eso me marcó un poco y pensé, bueno, que en esos 4 años que yo estuve en la escuela, que es aquello que realmente, aquellos puntos, aquellas clases que realmente a mí me grabaron, que no tiene por qué ser a mis compañeros, y de hecho, y muchos de los temas que toco parecen banales, pero realmente me parece que fueron cosas muy interesantes. Entonces, mi presentación toco un montón de temas, recomendaciones, tips y cosas así, y está muy orientada a fotógrafos que se inician, ¿de acuerdo? Luego, cuando terminé la charla en su día, me dijeron que, bueno, no era tanto para principiantes, bueno, cada cual que decida, ¿no? Alguien que a lo mejor está avanzado se aburre, pues no tiene más que desconectar el Zoom y aprovechar la noche. Pues ya un poco explicado eso, voy a empezar la presentación. No vocalizo muy bien, entonces si no se me entiende, voy muy rápido hablando y eso, pues me avisáis. Tampoco el control de tiempos, bueno, sé que se dijo que era 1 hora y media. Desconozco, sé que más o menos está por ahí, pero si me he entretenido mucho, pues no pasa nada. Hay 2 puntos finales que se pueden cortar, cortamos cuando sea necesario, ¿de acuerdo? Pues ya sin más, voy a ponerme con el tema de la charla. Bueno, lo primero no sé si sabéis, algunos seguros que sí, a quién le he robado el título de la charla. Es un título, un hombre muy famoso, sobre fotografía. Bueno, si no lo sabéis, en concreto se lo he robado a Susan Sontag. Mi primera recomendación es que es ese libro. Hay una serie de libros que yo creo que son esenciales para la formación de cualquier fotógrafo. El primero es ese, es un libro escrito en el año 77, es un ensayo de fotografía. Tiene 6 capítulos donde Susan Sontag analiza el impacto de la imagen sobre el ser humano ya en aquel momento. Analiza la dualidad de la fotografía como documento, como arte, algo que siempre está presente, ¿no? ¿Qué es arte y qué es documento? Analiza la moralidad. Ella hace un análisis muy fuerte sobre la moral de inmortalizar a seres humanos en situaciones extremas. Analiza las fotografías de los años 20 y pone en duda realmente si es ético o no es ético hacer eso, ¿no? Y lo hace mucho antes de que Fontcuberta consagrara su vida a demostrar que las fotografías no son un reflejo de la realidad. Evidentemente hay puntos que quedan desfasados en la actualidad, pero insisto que es un libro que yo creo que todo fotógrafo debería leer. Y no es un libro de 100 páginas, no es muy extenso, no es muy complicado. Os lo recomiendo si no lo conoces, pues que tenéis por ahí. La primera parte que os quiero plantear es, eh, o sea, intentar situar qué es qué y quién es quién en el mundo de la fotografía, que me parece que es algo un poco complejo. Lo primero que busqué es qué define la RAE, la palabra fotografía, ¿no? Y bueno, decide que deriva de los vocablos de origen griego, lo habla. Lo primero que dice es que es un procedimiento técnico que permite obtener imágenes fijas de la realidad mediante la acción a luz sobre una superficie sensible a un sensor. Eso es lo que más o menos todos sabemos, ¿no? Lo segundo dice que es la imagen obtenida por medio de la fotografía. Y el tercero es el estudio de la fotografía. Fijaos una cosa que solamente nos pasa en este arte o en este... Y es que, fijaos que la palabra fotografía eh, habla de... Es propiamente esa imagen, por un lado. También lo es el hecho de producir esa imagen, los que estudian, los que disparan las cámaras fotográficas, los que trabajan en los laboratorios, pero también es el que estudia la propia fotografía, o sea, la historia de la fotografía. Y esto no sucede en nadie, para que me entendáis. eh, Tú puedes estudiar literatura o puedes estudiar, si quieres, estudiar a los autores y se llama literatura, o bien puedes estudiar filosofía y letras si lo que quieres es ser un escritor, pero las dos cosas son distintas, ¿no? O una cosa es estudiar bellas artes para ser pintor y la otra que estudies historia del arte. Pero en el caso de fotografía, la misma palabra nos define a todos. O sea, tanto el que produce las fotografías como el que estudia a los propios fotógrafos. Incluso en inglés las dos palabras están separadas. Una cosa es a photography y la otra es a photograph, ¿no? La propia fotografía. Entonces, lo que me refiero es que hay una nueva definición más, que es la representación o descripción de gran exactitud. Lo primero que me sorprendió también cuando miré lo de la RAE es que el objeto no existe como tal.
O sea, si os fijáis, siempre habla de fotografía como la imagen, y me sorprendió de que en 150 años no hayamos sido capaces de darle al objeto el nombre. Entonces, llamamos a toda fotografía menos a ese papel que tiene la imagen. Entonces, para que me entendáis, si vosotros tenéis un papel con una imagen fotográfica y detrás hay un espacio para ponerle un sello, a eso le llamamos tarjeta postal, ¿vale? Pero al objeto, al objeto que contiene la imagen, la fotografía, no tiene nombre. O sea, es realmente una cosa para mí realmente muy curiosa. Sobre el quién es quién, pues ya es, yo creo que más complicado. Por cierto, una cosa, en materia del lenguaje, yo creo que hoy en día nadie se atreve a decir que no es un lenguaje. Yo voy a estar comparándolo con el lenguaje hablado todo el rato. Pero me he encontrado de la anécdota de que Cartier-Bresson lo considera textualmente en una entrevista que le hicieron en el 98, que se publicó en el País de Barcelona, perdón, de España. Él llegó a afirmar que decir que la fotografía es un lenguaje es una tontería, una estupidez concretamente. Él dijo que realmente para hacer una fotografía no hace falta tener cerebro, que lo único que hay que tener es un ojo, un dedo y dos piernas. O sea, realmente, y eso lo dijo Cartier-Bresson, ¿vale? Pero entiendo que hoy en día ya casi nadie se atreve a discutir realmente de que la fotografía es realmente un lenguaje. Sobre todo aquí en Panamá, podemos pasar a vosotros también. En general, cualquier persona que se compra una cámara ya se considera fotógrafo. Si os parece exagerados, haces un curso de 16 horas, 4 clases de 4 horas y ya eres fotógrafo. Eso solamente pasa también en caso de fotografía, no pasa en pintura, no pasa en ninguna de las otras artes, ¿no? Y por supuesto esto, si eres fotógrafo, ya eres artista. Aquí en Panamá, o sea, cualquiera que tenga una cámara fotográfica se lo considera artista. Entonces, y hablando con fotógrafos profesionales, aquí Tito Herrera, por ejemplo, es un fotógrafo que todos los panameños conocemos. Él me comentaba de que hay gente que le hacen un curso de 16 horas y a los 6 meses ya está dando masterclass. Entonces, eso es algo que solamente pasa, insisto, en fotografía, ¿no? Yo volví antes de estudiar fotografía. Yo ya tenía una cuenta de Flickr, de esas que uno pues hace fotografías de todo y concursa contra gente. Y tuve la curiosidad de que habría sido aquella gente como 15 años después, ¿no? Y me encontré que, pues, que la mayoría de la gente que estaba en esas cuentas de Flickr seguía siendo la misma. Y ese mismo tipo de imágenes, ¿no? Fijaos, el tipo de la fotografía de los aficionados, pues fotografían todos, lo que hacemos todos los aficionados, ¿no? Sales y cuando empiezas, pues todo te parece interesante de fotografiar. Lo que pasa es que la mayoría de esas fotografías, pues el que empieza, o sea, el que está empezando, bien terminan en redes sociales donde te ponen likes o terminan en un disco duro donde ya nunca más se vuelve a saber nada, ¿no? Nosotros los clubs que estamos en la FIAP, en la Federación Internacional de Arte Fotográfico, pues también tenemos nuestros concursos internos, entonces hay versiones extremas de todo ese tipo de imágenes que se retocan muchísimo y vamos a concurso y bueno, es la fotografía así de aficionado, ¿no? Lo que poco quiero plantear es que un problema que tenemos con la fotografía es que en nada, con muy poca formación, ya nos atrevemos a todo. Y eso en el lenguaje natural, en el lenguaje de otros tipos en la lengua, no nos sucede. Yo digo que cuando queréis saber qué es qué o quién es quién, le hagáis la analogía con el lenguaje. Entonces, vosotros sabéis que para aprender a escribir necesitamos bastantes años cuando somos chiquitos y cuando sabemos escribir, lo primero que hacemos son unas redacciones muy sencillas, son frases muy sencillas y a medida, con el tiempo, te vamos utilizando el lenguaje y va derivando a todo lo que es el uso que le damos. O sea, todos nosotros sabemos escribir, pero por ejemplo, tengo muy claro que no soy escritor. Y tengo muy claro que no tengo la más mínima capacidad de escribir un libro. Yo puedo escribirte una redacción, no puedo escribirte un artículo, pero no puedo escribir una novela. Es imposible para mí. Sin embargo, en fotografía es exactamente lo mismo. Es tan complejo que es exactamente igual. Sin embargo, la gente no se da cuenta que realmente llegar a manejar el lenguaje correctamente requiere de unos estudios y una formación. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo al tema de del que empieza, la mayoría de los que empiezan como fotografía, si les gusta el tema fotografía, terminan haciéndose profesionales.
hace 2 días que tuvimos una charla que un fotógrafo, el del primer día, de la primera presentación, que presentó los primeros bodegones que hacía y él lo reconocía, eran unos bodegones desastrosos. Él dijo que se compró la cámara y que empezó y que hasta que no se empezó a formar y a estudiar y esto, que realmente miraba para atrás y se era consciente de que realmente aquellas fotografías no tenían el nivel que deberían tener. Entonces, el fotógrafo profesional es aquel que usa una cámara para desarrollar su profesión y fijaos, pues todas las que pueden ser, ¿no? Pues está el fotógrafo de bodas, las de eventos sociales, quinceañeras, hay gente que hace arquitecturas exteriores, arquitectura de interiores, fotografía de producto, los reporteros gráficos, los documentalistas, vamos, los periodistas. Tenemos retratistas, hay gente que trabaja en la moda. La pregunta que os hago es, ¿ser profesional te hace artista? Esto por un lado. Y la otra que realmente me choca es que todos los fotógrafos realmente estemos juntos y que todo, por el simple hecho de usar una cámara fotográfica, se considere que todas estas profesiones es lo mismo, ser fotógrafo. Entonces, una vez más, si hacéis la analogía con la lengua, pues me voy a dar cuenta de que el uso de la lengua, o sea, por el hecho que utilicemos una pluma o un procesador de texto, no todos tenemos la misma profesión. El abogado es un abogado, el notario es un notario, un crítico de cine, un crítico de un periódico, un periodista es otra profesión y finalmente, pues un escritor es un escritor. Entonces, y todos utilizamos la lengua como medio, pero no todos somos escritores, ¿de acuerdo? En cambio, en fotografía, pues el simple hecho de utilizar una cámara, todos estamos en el mismo saco. Me podéis decir, si todos sabéis quién es Ansel Adams y todos sabéis quién fue Robert Capa, ¿qué tienen en común esos dos personas? Utilizaban la cámara, pero es que ni siquiera era el mismo tipo de cámaras. Ansel Adams era un tipo que utilizaba una cámara de placas, F64. Era un tipo que iba y con toda la paciencia del mundo capturaba, era muy religioso Ansel Adams, y le gustaba capturar la obra de Dios, y es lo que hizo con toda la paciencia y el tiempo del mundo. Y Robert Capa era todo lo contrario, a él le gustaba fotografiar los renglones torcidos de Dios. Directamente iba a guerras y su manera de fotografiar era una cámara pequeña, rollo, todo rápido, todo movido. Eran dos profesiones totalmente distintas, nada que ver. Y sin embargo, los dos están en los mismos libros de historia. Eso es algo que siempre me ha chocado. Entonces, una siguiente recomendación que os voy a hacer es ese libro, El ayúdame a mirar de Tino Soriano. No lo he terminado, lo compré hace muy poco, pero bueno, realmente hay cosas que he incorporado en la charla que me han gustado mucho de que él plantea. Los libros de Tino Soriano acostumbran a ser muy técnicos. Está el de los colores, que es una maravilla, que te ayuda a, digamos, a interpretar los colores de para hacer fotografías. Pero ese libro, él en realidad es fotoperiodista, él trabaja para National Geographic. Y es un recopilatorio de todo, de anécdotas que recibe, de la manera de trabajar de un periodista. Y es un libro de 500 páginas escritas donde no hay fotografías, solamente las últimas 50. O sea, son 550 páginas. Las últimas 50, pues hay fotografías, ¿no? Y es un libro absolutamente recomendado para degustar lentamente. Todos los autores, puedes luego buscarlos. O sea, es un libro, como he dicho, totalmente recomendable. Entonces, él cuenta en el libro una anécdota que me parece muy interesante, muy interesante para la charla, para lo que estamos hablando, que él cuenta que Horace Bristol, la fotografía que tenéis ahí a la izquierda, cenando con Ansel Adams, Dorothea Lange, Edward Weston y Imogen Cunningham, le plantearon de que él qué hacía con el tema de las fotografías y él explicaba de que él hacía las fotografías y las mandaba a Nueva York, ahí las revelaban, las editaban, las procesaban, las troceaban y las publicaban, era un poco su trabajo. Y Edward Weston le dijo literalmente, dice, tú no eres un artista, tú eres un artesano. Entonces yo creo que esto es clave realmente, esto me encantó la anécdota porque es un poco a lo que estaba apuntando, ¿no? De que las profesiones van por un lado y el artista va por otro. Entonces, cada cual se considera como se considera. Como os he dicho, Ansel Adams, él se consideraba que lo que hacía era más propio de los artistas y Edward Weston exactamente igual. Sin embargo, Bristol no tenía ningún problema, le reconocía que él realmente se consideraba un artesano de la fotografía. Para que sepáis que esta definición de artesano o artista tiene la curiosidad de que es la que está contemplada en la legislación alemana. O sea, en Alemania hay dos tipos de fotografía, la artesana y la artística.
Me gusta esa definición, de eso también sale en el libro de Tino Soriano. Él explica que el profesor José María Minguel de la Universidad de Barcelona divide la fotografía en 3 tipologías. A una le llama la fotoventana, la otra la foto espejo y la foto regla. Evidentemente son clasificaciones que cada cual puede tener 3 tipos, 4 tipos, ¿de acuerdo? Me parece está muy interesante porque realmente creo que es más acorde o que los grupos son más estancos y se definen mejor, ¿vale? Se refiere a la fotoventana, se refiere a las fotos testimoniales, ¿no? Y que muchas las obtienen los aficionados. Son las fotos de recuerdo, por ejemplo, o las fotos periodísticas. Es la realidad como tal, lo que percibimos como real, ese tipo de fotos. La fotografía en la que se refleja, la fotografía espejo es la que se refleja el sentir del propio fotógrafo. Es en la que el autor interviene. La forma y contenido se conjugan para mostrar el sentido íntimo del autor. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenéis las vidas miradas, lo he puesto como ejemplo de Gervasio Sánchez, donde el Gervasio cubrió en sus fotolibros, el primero, cubre gente afectada por minas, ¿no? Que reciben mutilaciones. Él volvió 5 años después a entrevistarlos de nuevo, los volvió a fotografiar, lo hizo a los 10 años y creo que el último que ha sacado recientemente, creo que es a los 25 años, no sé exactamente si era 20 o 25 años, creo que 25 años. Eso no es una fotografía realidad, eso es una fotografía donde él está plasmando realmente su sentido, es una fotografía autoral, ¿de acuerdo? Y el último grupo es la fotografía comercial. Dice, son aquellas imágenes que indican las pautas de comportamiento reforzando un sistema y una estrategia de control social. Nos muestra cómo debemos comportarnos, lo bueno y lo malo, cómo hay que vestir, pensar, comprar, sentir, desear, beber, comer, viajar y hablar. En definitiva, está hablando de la fotografía publicitaria, básicamente. ¿De acuerdo? Entonces, me parece que estos 3 grupos que clasificó este profesor me parecen geniales para separar. Por un lado, tenemos la fotografía real, que sea profesional o no. Tenemos una fotografía autoral, que se acerca más a la parte artística. Y tenemos una fotografía que es de consumo, básicamente. Voy a dar un paréntesis y está el tema del indio la flecha, ¿no? Yo creo que todos como autores, como fotógrafos, habéis encontrado alguna vez en la vida que alguien nos ha dicho que si tuvieran una cámara como la vuestra, sin duda harían las mismas fotografías, ¿no? Bueno, este debate, yo, la verdad que es tan ridículo como preguntarse si un escritor, digamos, la máquina de escribir influye en su escritura, ¿de acuerdo? Yo la verdad que cuando alguien plantea eso, sonrío, no hago ni caso, pero lo que voy a haceros es demostrar realmente, analizando realmente lo que es una fotografía, para desmentir, digamos, categóricamente lo que realmente hacemos cada vez que hacemos una fotografía, ¿de acuerdo? Es la única parte de mi presentación que es un tanto académico, voy a pasarlo volando para no entretenernos con eso, ¿de acuerdo? Dice que realizar una fotografía es como escribir una frase, con elementos físicos, el grupo 1, formales, a disposición, grupo 2, y con ello construimos una estructura dotada de sentido y significación. Esto es lo que es una fotografía. ¿A qué me refiero con elementos físicos? Pues, concreto, el formato, cómo la vamos con qué formato lo vamos a presentar, ¿no? ¿Qué proporciones va a tener esa imagen final? Si va a ser tamaño 2:3, va a ser 4:5, etc. ¿Con qué soporte lo vamos a presentar? Pues el papel, si la vamos a proyectar, si va a ser en una pantalla, con qué aparato técnico lo vamos a hacer, bueno, definición de qué cámara, las lentes, si va a ser un teleobjetivo, va a ser con gran angular, ¿de acuerdo? El punto de vista, si te vas a plantar delante de la persona o te vas a tirar al suelo para hacer un contrapicado, te vas a subir a una escalera para hacer un picado, todas esas decisiones las decide el fotógrafo, no lo define la cámara. Lente, tiempo y diafragma. Esto es lo único que realmente, si tú a una persona le das una cámara en automático, la cámara decide por ti. O sea, la profundidad de campo y el movimiento es algo que la cámara, en función de la interpretación y el software que tenga, va a decidir cómo hace la fotografía. El siguiente grupo dice los elementos morfológicos o formales, que son la nitidez. Tú puedes decidir si la foto la vas a hacer enfocada, desenfocada, si vas a hacer una foto movida, con profundidad de campo, sin profundidad de campo. El tipo de encuadre que vas a hacer, si el plano va a ser entero, americano, medio, etcétera. La escala, si es una foto de arquitectura, puedes poner una persona que dé la métrica a la fotografía, etcétera, etcétera. Líneas, si en fotografía, arquitectura, o depende de qué más sea, pues vas a jugar con las curvas y las líneas, vas a aquello de que se vaya al infinito o no. Es una decisión que decide el propio fotógrafo. Los planos, qué tipo de planos, vas a jugar con planos, no vas a jugar con planos. Vas a poner formas geométricas, complejas o indeterminadas.
¿Qué tipo de iluminación vas a hacer? Puede ser que sea luz natural, pero si es artificial vas a decir que si es con flash, con luz continua, si la luz es dura, si es suave, si vas a hacer low keys, high keys, o sea, es un tema puramente que decide el fotógrafo. Eh, si la fotografía va a ser contraste, la va a ser una fotografía de tonos suaves. Todo esto no lo define jamás una cámara, lo define el fotógrafo. Texturas, si la fotografía va a tener texturas o no. El color, qué propiedades térmicas, o sea, la temperatura del color. Aquí también la temperatura del color la define la máquina. Si le das una máquina a un fotógrafo la cámara en modo manual, te va a definir la temperatura del color y en todo caso es cierto de que es el único parámetro que no afecta a la fotografía. Es decir, si tú llegas a tu casa y modificas la temperatura del color, la fotografía es exactamente la misma. O sea, es algo que lo puedes hacer en un laboratorio con posterioridad. Y finalmente, ¿todo eso para qué? Todo eso pues, para terminar de construir lo que queremos, que es la propia fotografía, ¿no? Que si vas a jugar, que si tenga una perspectiva, la proporción, si vas a jugar con la regla de los tercios, ¿no? Eso de la sección área, es si vas a utilizar, vas a colocar a la persona en los puntos áureos, etcétera, etcétera, ¿no? Los pesos, si la fotografía va a tener espacios negativos, no va a tener espacios negativos. Todo eso es un tema absolutamente que define el fotógrafo. Lo que acabáis de ver, perdón, me he ido muy lejos, lo que acabáis de ver pues son como unas 20 y pico variables, ¿no? Donde hay tres que sí definen una cámara fotográfica si se la entregas a una persona, pero todas las demás, ya sea de forma consciente o inconsciente, porque la mayoría de fotógrafos cuando vas a hacer una foto ya sabemos lo que buscamos, nuestro cerebro lo conjuga todo, esas 20 variables las conjugamos nosotros cada vez que vamos a hacer una foto y decidimos qué es lo que vamos a hacer, pero lo decide cada uno de los fotógrafos. Por tanto, de verdad que cuando alguien nos venga que, sí, yo con una cámara, o sea, ignoradlo porque realmente es ofensivo. Es tan ofensivo como un escritor le digas que la pluma define su escritura, es absurdo. Entonces, hay una frase de Foncuberta que lo dice muy claro, ¿no? Dice, la cámara es una máquina, pero el fotógrafo no es un robot. El acto fotográfico somete al fotógrafo a una secuencia de decisiones que moviliza todas las esferas de la subjetividad. El fotógrafo es un personaje que piensa, siente, se emociona, interpreta y toma partido, y que hace todo eso incluso sin darse cuenta. Los libros de Foncuberta, que los pongo por ahí dos, esto también son muy recomendables. Bueno, vamos al tema de la belleza. La Wikipedia te dice que la belleza, la composición clásica resumida es composición y armonía. Esto lo resumí yo porque era muy larga la definición, ¿no? Que se basa en composición y armonía, ¿no? Que es una foto bonita. La hedonista incorpora el placer, lo que pasa es que estamos siempre con el tema de Sebastián Salgado. La mayoría de la gente que no soporta Salgado siempre te dicen que él transforma un infierno en una foto bella. Sí, lo hace. Es todo un artista haciéndolo, ¿no? Entonces esa hedonista a mí no me encaja, ¿no? Porque llamar fotografía bella a la de fotografías de Salgado cuando lo que se ve es realmente feo es un poco contradictorio. Y finalmente hay una que es posiblemente a mí, por lo menos la que más me gusta, que dice, aquello cuya contemplación admirativa es buena en sí misma. Dice, o sea, es totalmente subjetivo según la percepción de cada uno. Por tanto, la educación y formación de cada uno tiene mucho que ver. Y eso es importante, ¿eh? Lo de la educación y formación hace que tú veas belleza donde otros a lo mejor no la ven. ¿De acuerdo? Os presento esta fotografía, mía le llamo la Mudita Weldon. Yo es la primera fotografía que entregué cuando estudié fotografía, el curso de fotografía general. La primera prueba que teníamos era, ¿cómo era exactamente? Era fotografía urbana nocturna, ¿vale? Entonces, yo nada de digital, me fui directamente, decidí ir a un parque que estaba cerca, metí 3 rollos a la cámara, lo disparé con todos los ISO, bueno, el ISO no, porque estaba fijo, pero con todas las aperturas, bueno, con todos los tiempos. Hice un montón de fotografías, finalmente elegí una, fui al laboratorio, levanté no sé cuántas copias analógicas y finalmente la presenté el día que tocaba, ¿no? Yo me tocó el último, ya era tarde, íbamos justo de tiempo y que casi ya se iba todo el mundo. Y digo, Manel, se llama Manel Úbeda, es un reconocido fotógrafo. Y dije, Manel, no has comentado nada de mi fotografía. Decía, sí, sí, pero... Y directamente lo que me dijo es, mira, Rafa, la foto está impecable, realmente, la ejecución es increíble. Dice, pero es que francamente tu fotografía no me dice nada. De ahí el nombre que tiene la fotografía. Fue lo suficientemente estúpido como para hacérselo repetir 2 veces, ¿no?
Me costó un tiempo intentar comprender que la diferencia entre ahí lo bello y lo bueno, ¿no? Realmente, pues eso, es una fotografía que está bien ejecutada, pero realmente pues no dice absolutamente nada. La belleza y la buena fotografía. Aquí tenemos dos concepciones fotográficas. Por un lado, yo os he dicho, yo estudié fotografía, tengo una maestría en fotografía contemporánea. Por otro lado, soy presidente de un club que está en la FIAP. O sea, realmente toco dos vertientes que son casi opuestas. A la derecha tenéis una fotografía típica de alguien que ha ganado un premio en la FIAP. Y al otro lado tenéis una fotografía un tanto extrema. Esto, por supuesto, estoy buscando fotografías que sean un poco antagónicas. De Antoine de Agata, donde esa fotografía, si a alguien se le ocurre mandarla a un concurso de la FIAP, no pasa la criba, desde luego ni siquiera pasaría, tendría una buena nota de ninguna manera, ¿de acuerdo? La fotografía de la derecha, pues es difícil que también la veáis en un museo de arte, digamos, de renombre reconocido, ¿de acuerdo? Entonces, y en cambio las fotos de Agata sí están. O sea, digamos, los dos tienen dos caminos distintos. Antoine de Agata es un miembro de Magnum, de la agencia Magnum, la agencia más reconocida del mundo de fotoperiodistas, ¿de acuerdo? De documentalistas. Bueno, la foto de Agata, como veis, os lo he dicho, no tiene la función de ser bonita, tiene la función de mostrar el infierno que él vivió. O sea, fuera de contexto no dice nada, pero cuando conoces el contexto, conoces el trabajo de Agata, sus fotografías son realmente muy impactantes, ¿de acuerdo? Habla de la explotación de los seres humanos, los extremos de un inframundo en el que se ha movido. Y es en este y no en otro contexto donde la imagen funciona. En cambio, la foto de la FIAP, su única función es ser meramente contemplativa. Nada más, ¿vale? Os voy a poner otro ejemplo de dos fotografías que cuentan la misma historia. Estas dos fotografías narraban la situación del éxodo en plena guerra de Siria hace unos años, hace 7 o 8 años, donde todo el mundo huía de Siria, tenía que irse porque realmente los bombardeos sobre Alepo eran una auténtica barbaridad y cruzaban el Mediterráneo en situaciones extremas y moría mucha gente. Y esa foto impactó mucho. La foto de la derecha, la del niño ahogado, esa foto dio la vuelta al mundo. ¿De acuerdo? Mientras que la foto de la izquierda, el autor cuando la publicó en Facebook consiguió, no recuerdo si eran, él comentó que eran 30, 40 likes, no más, ¿de acuerdo? Bueno, os lo dejo ahí. Vamos a volver al final a hablar de las dos fotografías, ¿vale? Ya os he dicho, la foto a la derecha técnicamente es impecable, o sea, incluso tiene la regla de los tercios, como veis está el niño en un punto áureo, ¿no? Si trazáis las líneas. Lo único que realmente el fotógrafo, pues esta parte de aquí, de donde está la cabeza del socorrista de la derecha con la gente atrás, pues hubiera podido hacer la foto un segundo antes y no se hubieran solapado. Pero técnicamente esa foto está bien, la otra pues está totalmente movida. Es una foto nocturna, hay mucho movimiento. Se me ocurre buscar qué es lo que la gente opina. Bueno, fotógrafos reconocidos, ¿qué opinan que es una buena fotografía? Y me pareció muy interesante, hay un artículo en Chataca, si lo buscáis, buscáis Chataca, buena fotografía, y os van a salir muchos más. Le preguntaron a una serie de fotógrafos españoles reconocidos qué era para ellos una buena fotografía y contestaron pues más o menos eso, y algunos pues hay opiniones para todo, ¿no? Tino Soriano dice, para mí una fotografía es buena cuando refleja exactamente los fines que perseguía su autor. Matías Costa dice, una fotografía buena es cuando está en sintonía con la forma de pensar y sentir y soñar quién la ha hecho. Esta es bastante interesante, ¿de acuerdo? Marco Antonio Alves dice, una fotografía es buena cuando cumple el objetivo de quien la toma. Es muy relativo, pero bueno, digamos, es su opinión, ¿de acuerdo? Y Camilo Gómez dice, tiene que reflejar lo que un fotógrafo, la persona fotografiada quería transmitir. Eso es esencial, pero no necesariamente tiene por qué ser una fotografía buena, por lo menos desde mi punto de vista. Puede ser que lo que tú buscaras, pero para los demás no diga absolutamente nada, ¿no? Eh, Esta definición para mí ya empieza a ser un poco más interesante. Dice 5 características, una composición hábil, una estética atractiva, un contexto definido, una idea interesante y un estilo visual distintivo del autor. Es evidente que Rubén García hace fotos que son bonitas, porque la fotografía de Antón de Agata ni tiene la composición hábil, puede ser, pero no tiene una estética atractiva, ni el contexto está para nada definido. Si la idea puede ser interesante y el estilo visual, sí es un distintivo del autor totalmente. Cuando es una foto de Agata, sabes que es de Agata.
Juan Manuel Castro dice, una fotografía es buena cuando es capaz de transmitir emociones, sentimientos e historias, ¿vale? Esta definición me encanta, es realmente para mí lo que es y tiene que ser una buena fotografía, ¿no? Tiene que transmitir algo más de lo que estamos viendo, tienes que moverte, sentir, ¿vale? Y contarte algo, eso es para mí ya lo que sí verdaderamente es una buena fotografía. María Antonia García de la Vega prácticamente dice lo mismo. Alfredo Arias dice, las fotos tienen que decir algo, van un poco en la misma línea. Y esta, la que viene, la de Virgilio Hernández, esa me encanta, porque dice, a mí me parece que una fotografía es buena cuando siento envidia de no haberla hecho yo. Yo creo que nos ha pasado a todos, salir un grupo de amigos, salimos todos en el barrio, vamos a hacer fotos y de pronto cuando luego las vemos, el fotógrafo de al lado, el que tiene la foto buena. Cuando tienes envidia de no tener esa foto, sabes que es una foto buena, con toda seguridad, ¿de acuerdo? Este era el segundo libro, eso es lo del Tino Soriano, pero el Tino Soriano es un libro que salió hace 2 años. Ahora ha sacado otro, no me acuerdo, no lo sé cuál es, pero sí que ha sacado otro. Pero los dos libros clásicos que creo que son obligatorios para cualquier fotógrafo, uno era el sobre fotografía de Susan Sontag y el otro es La cámara lúcida de Roland Barthes. Yo sé que muchos lo habéis visto, esta presentación era para jóvenes fotógrafos que estén empezando, entonces. Ese libro es esencial, es muy fácil de leer también, tiene 100 poco páginas. Cada capitulito son 2 hojas. Te puedes sentar a desayunar leyendo cada día un trocito y es súper atractivo, realmente lo que te va contando, ¿no? Él no es fotógrafo, él es filósofo, pero es un fanático de la fotografía. Y es el que mejor resuelve, a los fotógrafos nos encanta porque es el que explica realmente qué es lo que es una fotografía buena, ¿no? No vamos a entrar en mucho detalle, pero tiene parte qué es el que hace el operador, qué es lo que recibe la imagen, ¿no? La percepción que tenemos, eso de una imagen en el lenguaje moderno sería la fotografía con like, es decir, fotografías que están bien, pero bueno, hay miles de fotografías que están bien, hay miles de fotografías que están bien. Perdón un momento. Hay miles de fotografías que están bien hechas y que terminan en Instagram, pero bueno, ahí se quedan, ahí pasan, ¿no? Pero el punto, ese punto, dice que es eso, hay algo que una fotografía, que él lo define así, él dice que me despunta, pero que también me lastima, me punza. Dice, habla de fascinación y esa es la clave, ¿no? Esas fotografías cuando la miras te quedas, wow, qué fotografía, ¿no? Qué maravilla de foto. Es ahí donde es una fotografía, la define como. Él habla mucho en el libro de una fotografía familiar que nunca la llega a mostrar, ¿no? Y es la que le punza. Pero lo que nos quedamos todos es que ese puntum es el que no sabes por qué no tienes esa capacidad de definir exactamente qué es lo que te ha llamado, pero esa fotografía no puedes dejarla de mirar, te llama muchísimo la atención. Entonces, lo que él dice, sea lo que sea lo que ella ofrece a la vista y sea cual sea la manera empleada, una fotografía es siempre invisible, no es ella a quien vemos, ¿no? Habla del objeto, que recuerdo, como os he dicho al principio, ese objeto no tiene nombre en la Real Academia Española. Entonces, yo sé que esto os va a parecer un acto banal, pero Luca Pagliani es un fotógrafo italiano que tuve como profesor cuando estudié fotografía. Y él en la clase así, cuando intentaba explicar que una fotografía, al final se le dice, bueno, la fotografía es aquella que no puede hacer tu abuela. Y esa frase se me ha quedado grabada de por siempre. Hay gente en el club fotográfico que se me ríen cuando se lo digo, pero esa es que es la mejor definición de todas, porque en esos 15 años, cada vez que me he encontrado que voy a parar el carro para hacer una fotografía, y tengo que decidir si la hago o no, siempre pienso en esa frase, ¿no? Si esa fotografía la puede hacer cualquiera, tal vez no sea una buena fotografía, no vale la pena hacerla, ¿no? Evidentemente la frase, si vuestra abuela se llama Graciela Iturbide, Sandraleta o Cristina García Rodero, la fórmula no funciona, ¿vale? Voy a volver ahora sí a las fotografías. Mirad, la fotografía de la izquierda ya realmente la tengo muy vista, la he visto demasiado. Y realmente la del punctum no es la de la derecha, ni mucho menos. Me parece una fotografía, sí, muy clara y muy periodística, y es la que se publicó. Pero la de la izquierda es una obra de arte directamente en sí. Volviendo a lo que realmente transcribían cada una, pensad que en Europa el grupo, la gente, la extrema derecha, los grupos neonazis, tienen tendencia a decir que se cierran las fronteras porque la gente que entra, que vienen del mundo arábico, que vienen terroristas, que van a venir a matarnos.
Entonces, la fotografía cuando se publicó mostraba el horror de la guerra en Siria, pero los culpables eran los sirianos que venían y se atrevían a cruzar el Gran Charco, como llamamos el Mediterráneo nosotros allá. Venían a cruzar el Mediterráneo y eran los responsables de la muerte de ese niño. Sin embargo, la fotografía de la izquierda, digamos, lo que muestra es otra cosa. La fotografía de la izquierda, para empezar, está en blanco y negro. Es una fotografía, por el hecho de estar en blanco y negro, atemporal. Y al haber una alambrada, eso en Alemania, que son los que más sufrían ese tema del tema de Siria, les recuerda rápidamente a una época que no quieren ni recordar, a la época nazi. Y lo que se ve ahí no se ve a un terrorista. Lo que se ve es un tipo en un acto totalmente bíblico, en un acto salomónico. Decide entregar a su hijo porque es la manera de salvarle la vida. Prefiere entregarlo y no verlo nunca más antes de que muera con él. Eso es una fotografía dramática, una fotografía tremenda. Y además una fotografía tecnológica mucho más completa que la de la derecha. La de la derecha era la foto que podía haber hecho mi abuela con cualquier cámara. Ya lo he dicho, además, ni siquiera en el tiempo preciso, porque se solapan aquella cabeza con aquella persona. Sin embargo, a la izquierda, el fotógrafo es Warren Richardson. Él ya había hecho fotografías similares de noche. Él conocía perfectamente el setting de la cámara para sacar el máximo provecho y el mínimo movimiento de noche. Es una fotografía hecha con ISO 6400. No recuerdo exactamente la apertura. Lo que consigue es una foto que está muy bien definida, a pesar que está de noche. Y bueno, esta fotografía, ya no os voy a hablar más. Esa fotografía, si algunos supongo que la conoceréis, esa fotografía ganó el premio WordPress Photo. Y insisto, es una fotografía que tuvo, él me comentó que tenía 30, 40 likes en Facebook cuando la publicó, ¿no? Pero ha ganado el premio, uno de los dos premios más importantes de fotografía periodística, ¿de acuerdo? Es que realmente es una foto, digo, descomunal, una foto maravillosa. Y que además, yo digo, pone en brete, no denuncia a los sirios por intentar salvar la vida, sino denuncia a los europeos por hacerlo todo lo imposible para que esta gente pueda entrar y salvar la vida, ¿de acuerdo? Es el mismo concepto, pero con idea distinta. Os voy a decir, tengo el libro aquí detrás, exactamente. 2016. Esta fotografía ganó el WordPress Photo del 2016. Bueno, ¿hasta aquí alguien quiere comentar algo? ¿Cuánto llevamos de tiempo? 1 hora y 1/4. Bueno, más o menos vamos bien. Bueno. De la misma fotografía, la temporalidad también la da, no sé si os parecía, se parece mucho a las fotografías que hacía Robert Capa, así en ese movimiento, ¿no? Robert Capa al principio no gustaba a nadie porque sus fotografías eran movidas y eso, pero con el tiempo esto es un sello. Él estaba en una guerra y ese tipo de imágenes así es casi es un sello de Capa. Bueno, entramos en el tema de la fotografía y la verdad, ¿no? Y como os decía, Susan Sontag ella se plantea muchas veces de que la fotografía, los seres humanos tenemos tendencia a, cuando vemos una imagen, darle por hecho de que todo lo que vemos es cierto. Y eso pues se han aprovechado muchísimo los fotógrafos, ¿no? Manuel Úbeda, el profesor que os dije, que es el que me dijo lo que me dijo en la primera entrega de fotografía, él decía que los fotógrafos éramos auténticos mentirosos, una frase fuerte, contundente, pero digamos, hay partes que aunque sea sin mala intención, que realmente es así. Bueno, lo que pone ahí, una imagen vale más que 1000 palabras porque estamos programados biológicamente para procesar el mundo de un modo visual, ¿vale? Esa fotografía que veis aquí, y ahora vamos a ver ejemplos de que inocentemente lo hacemos, todos los hacemos. Esa fotografía es el escudo de Veraguas, es una isla preciosa que tiene Panamá, muy difícil de llegar, que tiene su complejidad llegar, y todo el mundo cuando llega quiere hacer esta fotografía, ¿no? Bueno, cuando llegas allá es una decepción absoluta porque la fotografía esa sí existe si vas con un gran angular. Si tienes un 11 milímetros, consigues que la parte alta de la cueva se vea y haga este arco, pero la realidad es que el ojo humano jamás la llega a ver. O sea, la cueva no tiene profundidad, tiene 0 profundidad. Entonces, una cueva muy insulsa, ¿vale? Entonces, ¿esta fotografía es real? Bueno, la fotografía es de verdad, pero no refleja realmente la realidad de lo que se ve, de lo que es realmente el escudo de Veraguas, ¿no? Aquí tenemos otra manera, es una frase más de John Foucault, es decir, más vale una imagen que 1000 mentiras. Lo que tenéis aquí es una fotografía hecha con una Olga,
algo que es una cámara de plástico. En la mía en concreto no hay dos iguales. La mía tenía mucha definición en la zona central y los alrededores distorsionaba una vez más. O sea, es fotografía, pero las distorsiones que hace tampoco son reales. Esa imagen no es un reflejo de la realidad. Está distorsionada por la cámara fotográfica. Aquí hablamos ya más de intencionalidad. Cuando tú ves una agencia de viajes, las imágenes que estoy ofreciendo son de la exposición que os dije yo hice en el 2006 que hablaba de sesgos. Algunos eran literales, físicos, como lo que habéis visto en la Olga. En este caso, lo que yo defendía cuando yo fui a Marruecos, un viaje a Marruecos, es que lo que me ofrecían en el viaje es visitar pues, las zonas turísticas. Uno cuando va a Marruecos pues, visita Fez y los Zocos y visita Casablanca y bueno, Tánger. Visita capitales y las cosas bonitas, pero la realidad de cómo vive el marroquí realmente pues no la llegas a ver, ¿no? Entonces yo tenía mucha curiosidad, yo había hecho un trabajo, lo vais a ver dos fotos por aquí, de la periferia de Barcelona, y tenía mucha curiosidad para poder ver Marruecos como era la periferia. Y no hubo manera, hasta un día que dio la casualidad que nos dejaron en un hotel en una periferia y ahí los dejé. Yo me fui y me perdí en un laberinto de calles y empecé a hacer fotografías, ¿no? Entonces, una vez más, en mi caso, lo que estaba haciendo era documentar aquello que no se documenta. O sea, cuando la realidad, nosotros a través de las fotografías, lo que vemos en las agencias de viaje no es la realidad de un país, no es la realidad de lo que nos van a llevar a ver, pero no es la realidad de lo que realmente se puede llegar a ver. En este caso, por ejemplo, también son dos fotografías así de lejos, las veis bien, pero son fotografías nocturnas hechas en Barcelona. Tienen como característica todo el proyecto, aunque no se ve ahí, pero tiene como característica que no hay ningún punto de luz. Realmente el reto era conseguir fotografiar todo un barrio del centro de Barcelona, uno que parece un pueblo, no sé si alguien está en Barcelona, hablo del barrio de Gracia. Y todas las fotografías están hechas así, con un carrete que ya no existe, era un carrete que hacía prácticamente fotografía, se llama fotografía lit. Era la fotografía muy periodística, no tenía grises, escala de grises, solamente blancos y negros. Entonces, vosotros aquí veis las escalas de grises, pero en realidad si os acercáis y miráis la fotografía de cerca, lo que veríais son puntitos negros. Cuanto queda que se vea la zona con más clara, pues los puntos están más separados, ¿de acuerdo? Eso, la pregunta es, bueno, ¿esto es una realidad? No, tampoco, es una representación hecho con grano fotográfico, pero es una representación pictórica de la realidad. Evidentemente sí, lo que ves es lo que se veía en aquel momento, pero no es exactamente como lo vemos los humanos, ¿de acuerdo? Entonces, tampoco es la fotografía, es un reflejo de realidad en este caso. Y por último, y este sí que es, bueno, penúltimo, es pura mala intención mío. Yo vivo en Panamá, vivía cambiado de barrio, pero vivía en una zona que se llama El Cangrejo. Los que conozcáis la ciudad, lo vivís, es una zona residencial buena, considerada buena. Es una zona, hay una calle que están todo, hay muchísimos restaurantes. Es una zona donde hay ocio nocturno para venir a cenar, muy cómoda. Pero hubo un momento que yo cada vez que salía de casa me encontraba que habían cosas que no hoy en día dije, voy a salir con la cámara y voy a fotografiar todos los desastres que tiene esa calle. Y pensar, la calle, para que os hagáis más o menos, debe hacer 1 kilómetro de punta a punta. Yo no caminé 2 calles que tenía 200 fotografías, no podía creerlo, digo, pero que esto es un desastre, ¿no? Entonces, el proyecto que presenté es, afortunadamente, al panameño no le gusta mucho que critiquen su país, entonces, digamos, hacer una exposición de eso no me hacía mucha gracia, pero finalmente, finalmente la hice porque estaba programada la reparación de la calle, entonces dije, esta es la mía. Esta le va a servir al alcalde hasta para documentar lo que había antes, ¿no? Pero mirad el tipo de imágenes que había. Si os muestro que la vía argentina es eso, esto, más esto, más esto, ¿vale? Más esto. Lo que estoy haciendo es, de alguna manera, tergiversar la realidad. Os estoy mostrando, me estoy ensañando con esa calle. No os estoy mostrando los restaurantes, la vida alegre, todo lo que ofrece la ciudad. Os estoy mostrando todos los desastres que tiene esa calle. Eso es una visión tergiversada de la realidad, ¿de acuerdo? Y las fotografías son exactas, son perfectas, son la real, lo que realmente se ve ahí, ¿de acuerdo? Esto viene el último proyecto que presenté ahí, es este, y es, fijaos, una visión distinta de lo que vais a ver ahora, que ya no es mío, ¿vale? Yo en Barcelona, en el año 2009-10, recorrí toda la periferia de Barcelona documentándola. Hice un trabajo que lo que hablaba era
básicamente que cuando la gente que vive en la periferia se toma la calle como propia, ¿no? Tienden fuera, sacan sillas y tal. Y por otro lado, es una zona donde el ayuntamiento de la ciudad se cree que puede hacer lo que quiera con esa gente. Es muy son muy débiles. Entonces tenéis dos contrastes, ¿no? A la izquierda ves pues, una señora que realmente tiene sillas y cochecitos y no lo veis aquí, pero por ejemplo ella tendía la ropa al otro lado de la calle. Su calle era el patio de su casa. Y eso es en Barcelona. Y al otro lado tenéis un señor que las telefónicas, todas de acuerdo, compraron la casa de al lado, perforaron el techo y le plantaron una antena. Ese señor no tenía ni televisor, ¿de acuerdo? Estas fotografías es un reflejo de cosas que suceden en la periferia de la ciudad, pero en ningún caso yo me estoy ensañando con la realidad. Sin embargo, todo un señor español, catalán, Samuel Aranda, que además es un ganador también de un WordPress Photo. Su foto, no sé si recordáis, una foto que se ve a una madre con un burka totalmente tapada abrazando a un hijo. Esa fotografía ganó el WordPress Photo, ¿vale? Él presentó en el año 2012 en el New York Times una serie de fotografías de Barcelona para hablar de España, hambre y austeridad. Eso fue, la gente, políticos y en general, yo cuando lo vi también me molesté porque eso no era la realidad de Barcelona. Sin duda las fotos son reales, pero lo que estás mostrando en el New York Times son imágenes muy sesgadas de la realidad que se está viviendo en esa ciudad, ¿no? Él mostraba pues ese inmigrante llegado de África que había perdido su trabajo y estaba buscando comida en los containers. Y eso lo veis en Barcelona, realmente es real. Bueno, pues esto, ¿no? Bueno, estas son las fotografías que presentó. Yo viví en Argentina el año antes del corralito argentino y sé lo que es una crisis real en América Latina. Nada que ver con una crisis en Europa, nada que ver. Entonces, lo que quiero deciros es que, bueno, de que los fotógrafos, a pesar de que las fotos sí son reales, yo creo que Samuel aquí estaba distorsionando y ofreciendo una visión distorsionada de España, ¿no? De alguna manera estaba mintiendo la realidad usando esa visión personal de él. Y ahí es donde Fontcuberta se ha pasado toda su vida intentando explicar eso, de que realmente las fotografías mienten. Él lo dice así: un simple encuadre, la elección de incluir o excluir ciertos sujetos y objetos mediante el visor, el efecto de elegir una distancia focal y un diafragma determinado dan al fotógrafo el inmenso poder de narrar una realidad, de deformar un evento, pero la forma más elegante posible, contando solo la parte que interesa a sus propósitos. ¿Vale? Os recomiendo los dos libros de él, El beso de Judas y La cámara de Pandora. Tiene muchos más. Para mí es mejor escritor que fotógrafo. Bueno, fotógrafo, a él tampoco le han interesado mucho las formas, ¿no?, en la fotografía, pero él es un gran ensayista y realmente es muy influyente, ha sido muy influyente en la fotografía contemporánea, ¿vale? Os cuento como anécdota, eh, pues eso, ¿no? Que el primer reportaje fotográfico de la historia, estamos hablando de 1853, no 1953, 1853. El primer reportaje fotográfico de la historia, pues fue la primera manipulación de la historia. La fotografía que tenéis arriba es la fotografía antes de que le pusieran todas las balas que veis abajo. No sé, os fijáis que en el camino se ven unos perdigonazos enormes. Pues, es una fotografía manipulada. No se sabe bien si fue el propio fotógrafo o fue intencionado por otra parte, pero se sabe que la fotografía está manipulada. ¿Me dais un momento? Voy a ver un vasito de agua. Bueno, voy a poner algunos ejemplos más en el tema ese de fotografía y verdad, ¿no? O sea, vosotros sabéis, pues cuando os casáis vais a contratar un fotógrafo de boda, pero al que no vais a llamar es a Chema Salvans. Mirad las fotografías que hace cuando fotografía una boda, ¿no? Vale, ¿no? Yo creo que el concepto ha quedado claro. Voy a enseñar otro tipo de fotografías. Verás que voy a estar defendiendo, insisto, de que nosotros en los clubes manejamos, sobre todo el mundo de los aficionados, manejamos fotografías muy formales, estamos muy pendientes de las reglas de composición. Y lo triste además es que el fotógrafo que lleva 16 horas estudiando fotografía, lo primero que aprende es que las reglas están para no cumplirlas. Es una interpretación errónea de realmente. Para él, para poder destruir una regla, lo que tiene que hacer es dominar la fotografía. Entonces, lo que os estoy mostrando es muchos trabajos que
la forma no es lo importante, sino el concepto es lo importante, ¿no? Y son fotografías pues distorsionadas que, insisto, que si las mandaras a un concurso fotográfico, pues por sí solas jamás tendrían ninguna posibilidad de pasar nada. Os voy a mostrar unas fotografías antes de leer el statement, de leer el texto contextual de ese proyecto fotográfico, ¿vale? A ver qué opináis. Vale, ¿no? Pues lo que estáis viendo, no sé, no sé qué, pues eso, unas imágenes borrosas, con unos agujeritos por ahí, ¿vale? Bueno, el trabajo se llama Mirador, fue fotografiado en Lagos, la ciudad de Lagos, y está fotografiada por Cristina de Middel, ¿vale? Voy a leer así rapidito qué es lo que ella cuenta. Dice, se cree que Lagos es una de las ciudades más peligrosas de África y sigue siendo un punto focal económico en el continente que atrae miles de empresarios durante todo el año. Los autos a prueba de bala y los vídeos polarizados son más que comunes en la ciudad más grande de África. Caminar por las ciudades de Lagos puede requerir cierta preparación y retratar la actividad de la ciudad de una manera honesta y no manipuladora es un desafío partiendo de la base que la presencia de una cámara altera la escena inevitablemente, ¿no? Entonces dice que la combinación de estas dos ideas me hizo decidir grabar la ciudad desde el interior de un coche con cristales polarizados. La única forma que encontré de permanecer transparente y centrarme literalmente en el propio cristal. El resultado es un retrato pictórico que nos permite ver la vida cotidiana en Lagos sin filtros, ¿vale? Pues vamos a volverla a ver sabiendo ya qué es lo que fotografió Cristina de Mí. Las fotografías se ven, entiendo que de otra manera, visto así, ¿no? Vale, os dejo una frase aquí de Roland Barthes que dice, no es a través de la pintura que la fotografía toca el arte, sino es a través del teatro. ¿Vale? Es una frase tremenda, ¿eh? Respecto a la de Cristina de Miguel, mira, a mí realmente en fotografía contemporánea siempre hay cosas que, bueno, que sí, hay cosas que no. En el caso a mí me encanta Cristina de Middel, por si no lo sabéis, la Cristina de Middel la descubre Martin Parr, si no sabéis quién es Martin Parr, vais a tener que buscarlo, es un fotógrafo muy influyente dentro de Magnum, es el fotógrafo que además ha cambiado, yo creo que ha cambiado la manera de hacer documentalismo casi en el mundo. Y es el que de alguna manera ha terminado opando a que Cristina de Middel sea la presidenta actualmente de la agencia Magnum, ¿de acuerdo? Ella se hizo conocida con un fotolibro, se llama Los Afronautas. El libro es dificilísimo de conseguir y caro, pero os recomiendo que lo busquéis en internet. En su página web, si buscáis a Cristina de Middel, el fotolibro, las páginas están. El libro ella cuenta la historia, es divertidísima, cuenta la historia de cómo un país africano, no recuerdo bien quién, quería mandar a un astronauta a la Luna y claro, sin medios ni nada, y ella recrea un poco todo eso, ese circo de todo, tiene los papeles y todo eso, entonces hace esa recreación y eso es, el nuevo documentalismo es así, sé que uno de los países, no recuerdo si es Costa Rica o Guatemala, tenía justamente el WordPress Photo este año. La diferencia de los WordPress Photo actuales de los WordPress Photo de hace 10 años es que antes salías mareado. Ibas a ver un WordPress Photo y veías fotos de gente desmembrada, sangre por todos los lados, veías las muertes del narcotráfico en México, era una cosa horrible, gente destripada, fotografías que nunca jamás llegaban a los periódicos porque no se atrevían a publicarlos. Y hoy en día, las fotos que se ven en WordPress Photo no tienen nada que ver. O sea, mucha cosa como recreada, es otro tipo de documentalismo, ¿de acuerdo? Y este año en Arles, fui a ver Arles es la capital de la fotografía a nivel mundo. Y Cristina de Miel tiene una exposición hablando de la frontera mexicana, es absolutamente espectacular, ¿de acuerdo? Lo que os decía antes, cuidado con la fotografía contemporánea, porque fijaos, Cristina de Miel, se basa en que Lagos es muy peligrosa y por otro lado dice de que desde dentro del carro así no interviene y no modifica la esencia de la escena. O sea que como no la ven a ella, las fotografías son naturales. Esa segunda parte a mí me parece muy poco peso, porque con esa actitud los documentalistas no se moverían, todo lo harían de escondidas detrás de una ventana. Entonces, lo que quiero decir es que, o sea, que el trabajo no es el mejor de Cristina de Middel, me servía mucho para mi presentación, pero pues, tienes que vigilar porque a veces lo que hagas o dejes de hacer, a veces la frontera entre algo sea wow, qué bueno, o que hagas el ridículo de la frontera, a veces es muy delgada, ¿eh?
hay que vigilarlo por ahí. Bueno, la parte que voy a pasar es hablar un poco de alguien que quiera plantearse, siendo un aficionado, quiera abordar proyectos, exposiciones y fotolibros. No vamos a hablar de nada de todo eso, simplemente, bueno, les voy a dar tips que yo se me quedaron grabados, que me parecían que eran importantes y que me parece que entrar hay errores que conviene no cometer, sobre todo para el que está empezando, y pues voy a entrar un poco en ese terreno, ¿de acuerdo? Lo primero que os voy a plantear es que todo el mundo tarde o temprano puede conseguir una buena fotografía. De hecho, todo el mundo tiene buenas fotografías, aunque con un celular, con lo que sea. Realmente la gente lo consigue, ¿cómo no? Si os hacéis la analogía con el mundo de la escritura que todo el rato os comento, fijaros que cuando aprendes a escribir, hacer una redacción de 10 líneas, todo el mundo la puede hacer en realidad, ¿no? Hacer un escrito, de escribir algo, eso está al alcance de todo el mundo. Sin embargo, conseguir 30 imágenes conjuntamente, un proyecto fotográfico de 30 imágenes, eso ya es mucho más difícil. Conseguir que 30 fotografías sean buenas y que interactúen y trabajen y expliquen algo, eso ya es más comparable, ya no a hacer una redacción de una hoja, sino a hacer un cuento corto, un cuento más largo o escribir una novela. Es mucho, mucho, mucho más difícil, ¿de acuerdo? Porque el problema es que es un lenguaje, una vez más, y como todo lenguaje, pues tiene sus ritmos, tiene sus pausas, tiene sus momentos, tienes que subir, tienes que bajar, tienes que cambiar. Entonces, si esto no tiene, esas 30 fotografías no lo tienen, el proyecto se te va a caer en pedazos. Y como digo, eso si no te preparas, si no te lo estudias, es realmente complejo de aprender, ¿de acuerdo? Exactamente como la escritura. Siguiente tip. Defiéndete, argumenta. Algo que cuando empiezas no sabes qué decir. Cuando Manuel Úbeda me dijo eso de que lo de la mudita Weldon, me dijo, es que tu fotografía no me dice nada. Me quedé mudo, callado, me dejó cortado, no supe qué decir. Hoy en día alguien que me venga y me diga tu fotografía no vale nada, pues se vaya preparando porque yo lo voy a defender. Si yo llevo una fotografía es porque creo en ella y bueno, no te gustará, pero yo tengo argumentos para defender mi fotografía. Por tanto, si vais a presentar una fotografía y preguntáis qué opinad, lo primero que tenéis que estar preparados es a recibir las críticas, ¿vale? O sea, directamente. Pero si tú crees en tu fotografía, defiéndela y argumenta el porqué de aquella fotografía. Y es algo que tenéis que aprender a hacer. Defínete. Bueno, todo artista pues se tiene que definir. O sea, cuando ves un cuadro de Picasso, sabes que es de Picasso. Cuando ves un Dalí, sabes que es de Dalí. No sé, de alguna manera hay fotógrafos que, bueno, cuesta más definir, pero no sé, yo veo una foto de Chema Madoz y sé que es de Chema Madoz, veo una foto de Salgado, sé que es de Salgado, o de Avedon, sé que es de Avedon. Bueno, os conviene tener que definir, no hace falta que tengáis un sello tan propio, pero sí vais a tener que de alguna manera ya dejar de hacer fotos a una ventana, a una puerta, a la persona que pasa, a la planta de mi casa y subirlo todo al Facebook. Yo creo que llega un momento que quieres dar el salto y te gusta cierto tipo de fotografías, te gusta la calle, y ya empiezas a tener un estilo propio y un tipo de fotografía, no solamente visual, sino además lo que te guste. Entonces, tienes que empezar a definir y empezar a mostrar eso de una manera diferente a los demás. O sea, no significa que dejes de hacer las demás fotografías, pero si vas a hacer una página web, pues presenta tu trabajo, lo que consideras tu trabajo, ¿de acuerdo? Y eso lo dice alguien que se ha negado a definir, ¿eh? Tiene la gracia de que yo disparo en analógico, disparo en digital, unas veces me pongo así, otra vez lo hago en color, otra vez lo hago. Y yo me voy de viaje y me llevo una cámara y aquí lo voy a hacer todo en color, o todo en blanco y negro, lo voy a hacer en formato cuadrado, en todo. Lo que no hago es, digamos, durante el viaje cambiar la cámara, ¿no? Pero de alguna manera, ya siempre hablo de los sesgos, es un sesgo mío y me condena, soy consciente que me condena como fotógrafo el hecho de disparar con cualquier tipo de cámara en cualquier momento. Y bueno, pero eso no quita que yo recomiende que tenéis que definiros y elegir, digamos, cómo queréis trabajar las cosas, ¿vale? Cuando veis una web, separad lo comercial de lo personal. Si solamente vais a tener una web, pues en la parte izquierda pones fotografía comercial y que pulsen el botón y se vayan a un mundo estanco donde esté tu trabajo comercial, el que quieres vender y con el que te vas a ganar la vida. Y en la derecha pones personal y cuando pulsen el botón no se va a ver nada de lo comercial y vas a mostrar
todo tu trabajo personal, ¿vale? Y así, intentad evitar en esas webs. Mira, es muy fácil distinguir el fotógrafo aficionado de la persona que ya tiene un trabajo autoral. La web de la persona que es aficionado, lo más normal es que su menú ponga foto de arquitectura, foto de retrato, foto de paisaje y foto no sé qué. Y cuando entras, acostumbras a ver, es fácil que termine repitiendo hasta la misma fotografía. De hecho, esto lo vamos a ver en el siguiente punto. La misma foto. Terminas viendo la misma fotografía, una en color y una en blanco y negro. No hagáis esto. O sea, eliges la fotografía en color o eliges la fotografía en blanco y negro. Salvo que estés trabajando en fotografía comercial y que quieras para Getty Images tener la versión en color blanco y negro, eso sí está justificado. Pero en fotografía personal, no pongas la misma fotografía en color blanco y negro. Es que me gustan las dos, pues toma la blanco y negro, toma la color. Pero si haces eso, eres aficionado, ¿de acuerdo? Y eso, cuando digo la misma foto, no solamente sirve para eso. Haces un trabajo documental y de pronto hay una foto que sale un niño jugando con una pelota y tal, que como golpea la pelota, tienes 3 movimientos del niño, son geniales las 3 y terminas jugando las 3. Si haces esto, lo que vas a mostrar dentro de las 20 fotografías es que te faltaban fotografías. Aunque sean maravillosas las 3, eliges solamente una de ellas, ¿vale? Te estás contando una historia, no metas 3 fotografías porque estás contando esas 3 fotografías lo mismo. Es como si repitieras un capítulo. Te gusta escribirlo de 3 maneras, vas a tener que decidir cuál va, pero no lo vas a poner el capítulo escrito 3 veces en tu novela. ¿Qué más? Tenemos. Y si haces rarezas, tienen que estar justificadas. Eso es muy importante. Tú no puedes llegar y poner una fotografía boca abajo porque, mira, ese día me he levantado torcido. Si haces eso, te van a golpear por todos los lados, ¿de acuerdo? Si haces algo, tiene que estar justificado. Por ejemplo, puedes hacerlo, si vas a poner una foto, si tú dices, pongo todas las fotografías de lado porque he hecho un trabajo al estilo de Sophie Cole, ¿no? ¿Qué hace sea Sophie Cole? Pues hace temas sociales muy contundentes. Por ejemplo, haces un trabajo donde resulta que te vas a un hospital donde está lleno de minusválidos y buscas a gente que perdió las piernas en accidentes de tráfico, ¿vale? Y entonces él te cuenta dónde pasó eso y tú te vas al sitio donde le pasó eso, te tiras al suelo y haces la foto torcida y luego muestras la exposición tuya, consta del trabajo donde todas esas personas perdieron sus piernas, ¿vale? Entonces, ahí está justificado. Estás haciendo qué es lo primero que vio esa persona cuando abrió los ojos y dejó de caminar para siempre. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, si hacéis cosas raras, que tengan una razón de ser, no las hagáis simplemente porque te parece culo, porque quieras diferenciarte de los demás, porque no te va a funcionar, vas a hacer el ridículo. Y un tema que ya has empezado a tocar es el tema de la foto maldita. La foto maldita es aquella foto que es maravillosa, es tu foto, la que más te gusta, pero no hay manera que encaje en el trabajo, ¿vale? Entonces, en mi caso, yo tengo mi maestría, fue en fotolibro, le hice un trabajo conjuntamente con una fotógrafa, yo iba con 35 milímetros blanco y negro, ella iba con medio formato color, cuadrado, o sea, compaginar eso ya era de por sí difícil, entonces optamos por que fuera un trabajo, el de la periferia de Barcelona, con un carácter más o menos bucólico, buscando la sensibilidad por las personas. Entonces la fotografía de la derecha, este retrato, pues encajaba en eso. La fotografía de la izquierda, que es la buena, la que realmente me gusta, ese movimiento de ese señor y eso, es la fotografía que yo hubiera puesto en ese libro, pues no hubo manera de encajarla y me costó mucho, 3 meses, intenté ponerla en cualquier lado y no pudo ser, no pudo ser. Entonces, para mí es una foto maldita porque no tuvo pues esa oportunidad, ¿no? Eso puede pasar y bueno, tenéis que decidir que, yo que sé, si estás haciendo un trabajo, una exposición sobre piñas, pero tu mejor fotografía es la de un banano, pues se va a tener que quedar el banano fuera porque si pones el banano por el medio vas a destrozar tu trabajo, ¿vale? Pues cuesta mucho encajar, pero es importante que seáis consecuentes y que a veces las mejores fotos pues no os van a encajar. Os pongo un ejemplo en letras, ¿no? Todos conocéis, yo creo que es el tema de Machado, este poema, es uno de los mejores poemas en castellano, ¿no? Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, bueno, al andar se hace camino, al volver la vista atrás, se ve la vinda que nunca se va a volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Mira, si os digo, elegid la palabra que más os guste y cambiadla por cualquiera en ese poema,
yo creo que ya todos, como todos sabemos leer, escribir y llevamos toda la vida haciéndolo, tenemos muy claro que no lo vamos a conseguir. A que a pesar de que es un poema que es reiterativo, repite la palabra caminante, camino 20 veces, lo hace con absoluta maestría, está todo equilibrado, es un poema precioso con un final pletórico. Si cambias una coma, pones una palabra, pones la mejor palabra, la más bonita, la que más te guste, no va a funcionar, ¿de acuerdo? Entonces, en imagen pasa exactamente lo mismo. Y os voy a poner un ejemplo real. Mi libro de Americans es, bueno, es discutible como todo, pero está considerado por los amantes de los fotolibros posiblemente el mejor libro de la historia, ¿de acuerdo? No habrá gente que no opine igual, pero si tuviéramos que mandar un libro a Marte y nos tuviéramos que poner todos de acuerdo, seguro que va el de Americans, ¿de acuerdo? Robert Frank, para hacer este libro, tiró 27.000 fotografías, de las cuales en una primera versión lo redujo a 92, luego a 85, y cuando estaba con Steiner, directamente es el mejor editor, o uno de los mejores editores de libros en el mundo, y le iba a editar el libro, ya en París, a punto de cerrar la edición, él insistía que tenían que ser 83. Habían dos fotografías que le rompía la narrativa. Y finalmente el libro de Americans tiene las 83 fotografías que Robert Frank hizo, ¿de acuerdo? Entonces, es importante, si os planteáis un fotolibro, que es lo más difícil para un fotógrafo, es más difícil que una exposición, es muy difícil. Si vais a hacer un fotolibro, no voy a entrar de que todo lo que se necesita, porque necesitáis ayuda, salvo que seáis editores, salvo que sepáis compaginar libros, vais a necesitar bastante ayuda. El libro es lo más complicado, porque vuelvo a decir, en el mundo de la escritura es como escribir un libro, una novela, donde muy pocos tienen la capacidad de hacerlo. ¿De acuerdo? Todos sabemos escribir, pero yo insisto, yo soy consciente de que no tengo la más mínima capacidad de hacer un libro. Entonces, bueno, ya por aquí, nada más me tiro a una última diapositiva. Eso fue una clase, y bueno, una clase para mí de mucho impacto. Vino una persona, se llama Morey de apellido, no recuerdo el nombre, y él era representante de artistas, y yo supongo que soy un iluso, ¿no? Pero no sé si los futbolistas tienen representante y yo qué sé, los pintores tienen representantes, ¿por qué no los fotógrafos lo van a tener? De alguna manera el tipo lo que vino y dijo, lo dijo en 5 minutos, pero en resumidas cuentas vino y dijo textualmente casi, si no tienes carisma ni te molestes, ya puedes ser el mejor fotógrafo del mundo que no lo vas a conseguir. Esa clase me impactó bastante. Lo que vino a decir es que algo que en el fondo todos sabemos en la vida funciona igual, de que si quieres triunfar en algo tienes que comerte el mundo. Entonces, ¿lo puedes conseguir? Sí, tal vez, sí lo puedes conseguir, pero tienes que ser un tipo buenísimo, o sea, tu trabajo tiene que ser algo excelente que hable por ti. Entonces, el conseguir el triunfo, el conseguir triunfar en algo, y sobre todo en este caso que estamos hablando en fotografía, es una combinación de tres cosas: tener talento, tener los apoyos y recursos y carisma. Si tienes dos, un 10 y uno, un 8, bueno, lo tienes en cualquiera de ellos. O sea, si tú tienes talento, tienes carisma, vas a conseguir los recursos, ¿vale? Si tienes los recursos y tienes carisma, pero no tienes talento, te puede funcionar un tiempo. Es decir, yo he conocido fotógrafos que, bueno, bastante flojitos, pero tienen sus contactos, tienen sus recursos económicos y tienen todo el carisma del mundo y consiguen sus exposiciones y consiguen aquí, consiguen allá. A la larga terminan desapareciendo. Cuando ellos mismos se han cansado de mover sus fotografías, desaparecen y quedan sin nada, ¿no? Lo ideal es que tú puedas compaginar con esas tres, y lamentablemente debo decir pues que la mayoría de la gente que estudió conmigo fotografía todos aquellos años, pues muy pocos lo han conseguido como artistas, ¿no? Los que eran los mejores de todos, justamente no tuvieron la paciencia, entendieron que realmente el sacrificio para llegar a conseguirlo, la lucha es tremenda. Son fotógrafos comerciales, concretamente pues tengo un amigo para él que fue mejor de toda nuestra generación, es fotógrafo de Zara, lo llevan, es tan bueno, lo llevan a Nueva York, lo llevan a Londres, pero en la parte de su página web yo entro de vez en cuando, la miro y veo que sus proyectos fotográficos son los mismos que tenía hace 10 años, no ha hecho nada más. Y no he hecho nada más porque yo sé que realmente todo ese tema social no lo supera y no le interesa. Entonces, bueno, yo os lo dejo ahí, es decir, ya lo pongo, ¿no? El éxito es como todo en la vida, es una combinación de esas tres cosas, ¿no? Entonces, ¿qué os recomiendo para empezar con, si queréis mejorar en fotografía? Pues leer, ir a exposiciones, leer, ver, estudiar.
educarse, ¿vale? No se trata de que copiéis, no se trata de que veáis para copiar, sino para inspirarse. La educación le permite a uno ver cuán grande es este universo y poder encontrar ese punto donde os vais a querer situar, que puede ser dentro o tal vez queréis explorar nuevos caminos. Pero es importante la educación, sin duda. Son y 44, quedan 15 minutos, no sé si estáis exhaustos. Tengo 2 temitas más, ¿no? Que vamos a llegar a tiempo. En fotografía a mí me impactó eso que tenéis aquí, que es el manifiesto postfotográfico. La fotografía yo creo que está todo inventado. De hecho, a veces me pasa, voy a exposiciones y que me sorprendan me cuesta. Siempre hay algo. Fui a Arles y había exposiciones que realmente me encantaron, que me parecieron novedosas. Y eso es difícil porque cuando has visto mucho, pues llega un momento que ya te parece todo un poco repetitivo, ¿no? La llegada de la posfotografía fue realmente, digamos, una auténtica novedad, ¿no? Si lo que dice en el manifiesto no lo voy a leer, lo podéis encontrar, el original fue en inglés. Lo presentaron en Arles creo que en 2012, 2013. Lo que viene a decir es que está todo hecho, está todo fotografiado, deja de fotografiar y crea a partir de lo que ya existe, ¿vale? Evidentemente, ahora vamos a ver algunas cosas interesantes de la posfotografía. La fotografía se acabó, perdió mucho fuelle, bueno, como todo, ¿no? Cuando llega una corriente fotográfica o artística, pues tiene su tiempo y luego pues se va apagando y aparece otra y aquella pues queda como parte del pasado. La posfotografía además chocó con alguna sentencia, creo que la de Andy Warhol con el tema de las fotografías de Marilyn Monroe de colores, ¿no? De que fue condenada. Entonces hay sentencias judiciales que si tomas fotografías de otro, te la apropias de las fotografías de otro para crear algo nuevo, más vale que no se reconozca, porque si se reconoce puede ser condenado, ¿de acuerdo? Uno de los trabajos bastante interesantes fue el de Eric Kessel, eh, que lo que hizo fue, pues, él sabía que en aquella época, estamos hablando de hace 12 años o así, cada día se subían al Facebook o en redes sociales en general 350.000 fotografías, ¿vale? O sea, una auténtica barbaridad de fotos. Entonces, cada día, 24 horas. Entonces, él lo que hizo es para dimensionar lo que significan 350.000 fotografías, pues imprimió 350.000 fotografías y en una iglesia así antigua, abandonada, la llenó, tiró todas esas fotografías e hizo un trabajo fotográfico con esas imágenes, ¿vale? Lo podéis encontrar en la página web de él. Esto es un trabajo postfotográfico. Pero a mí el que más me gustó, como os he dicho, yo me dedicaba, hacía sistemas inteligentes para bancos, en concreto eran para dar tarjetas de crédito, para dar créditos personales. Si vais a un banco, no en países pequeños esto nos pasa, porque estos sistemas funcionan muy bien cuando hay mucho dato, entonces en países pequeños los bancos son pequeños. Pero todo eso lo decide una máquina. Tú un crédito, has pedido un crédito, el factor humano no existe. Hay un sistema estadístico que dice si entras o no entras. Entonces, como os he dicho, a mí el tema estadístico pues siempre me ha gustado y ese trabajo de Corinne Bionet me pareció impresionante. ¿Qué hace Corinne Bionet? Corinne Bionet entran en Flickr o cualquier web que haya fotografías así públicas, eligen la temática, sobre todo iconos del mundo, en este caso pues tenemos la Torre Eiffel, y toma miles de fotografías y las fusiona una encima de la otra. Entonces lo que se obtiene es una imagen, digamos, creada a partir de todas esas fotografías, son la unión de esas fotografías, ¿de acuerdo? Es impresionante, porque digo, desde la lectura estadística, pues prácticamente lo de la curva de Gauss. Todos fotografiamos lo mismo desde el mismo sitio, pues lógicamente todos tenemos la misma fotografía. Es increíble realmente el trabajo de ella. Lo hizo sin hacer una sola fotografía, o sea, ella desde internet lo hizo todo. Es un trabajo apropiacionista, como son todos los trabajos postfotográficos, pero en este caso no es demandable, realmente ella crea algo totalmente nuevo sin que tú puedas reconocer tu propia fotografía que haya sido usada ahí. Es un libro que pude localizar, lo pude comprar en su momento, lo tuve que, creo que ella es francesa suiza, o que es franco-suiza, y lo puedo conseguir, no sé si en la web de ella o en una web francesa, me costó un poco, pero es un libro me parece extraordinario, ¿de acuerdo? Y ya termino, parece que he ido bastante rápido. La última parte que no hice cuando hice esa presentación hace pues 2 años, curiosamente es el mes que yo me enteré que habían programas de inteligencia artificial que hacían imágenes. Fue el mismo mes que hice la presentación. Ahí descubrí el Midjourney y el Dalí 2, ¿no? Que se llama.
y le pedí al Dalí 2 que preparara una imagen haciendo pruebas para el Club Fotográfico de Panamá, que pudiera un mosaico, le pedí un mosaico, que no sé qué. Y nos dio esa imagen de la izquierda, me dio muchas, ¿no? Pero la que más me gustó, cuando vi esa imagen de la izquierda pensé, wow, eso es la obra de un artista, yo sería incapaz de hacer una creación así. Es imposible para mí, ¿eh? O sea, tener la imaginación de hacer eso. Y ese sistema, ese software, pues lo hace, ¿no? Supongo que entrenado con miles de autores, pues bueno, imita a algunos, supongo. El tema es que, bueno, esa fotografía no la publicamos, pero sí recreamos lo que tenéis en la versión de la derecha, es un mosaico creado en 2x2, inspirado totalmente el diseño que nos dio el Dalí 2, ¿vale? El mosaico real nuestro está hecho con fotografías de los miembros que quisieron participar, no están todos. E imitamos incluso cada uno de los colores. Si miráis los colores de la foto real coincide con los de la fotografía que nos dio la inteligencia artificial. Lo que quiero deciros con esto es que para mí la inteligencia artificial es una herramienta y que a favor nuestro y por tanto este es un uso para mí adecuado y correcto de este sistema para crear algo en este caso, ¿de acuerdo? Y os voy a dar mi opinión muy rápida de lo que pienso que va a pasar, que cómo va a influir la inteligencia artificial en la fotografía. Volviendo a la repartición del profesor aquel de la Universidad de Barcelona, que él distinguía tres tipos de fotografías, pues yo creo que cada vez va a afectar pues, de manera distinta. En la captura digital, en la realidad, yo creo que no va a afectar en nada, porque la gente va a seguir haciéndose sus propias fotografías. Eso no va a cambiar. Nos gusta fotografiar y cada mes iremos a fotografiar la luna, aunque no nos va a seguir sin mostrarnos el lado oscuro. Y vamos a seguir haciendo la misma fotografía por el placer de fotografiar la luna. Esto no va a cambiar. Y seguiremos fotografiando a nuestros hijos y las noticias seguirán dando las fotografías. Sí creo, con todo eso de la inteligencia artificial, que Reuters o Associated Press van a ser paladines de la verdad, van a ser como lo que son las grandes consultoras de gestión, ¿de acuerdo? O sea, lo que hace Pricewaterhouse, que es poner un sello y decir que esa compañía, los balances que presenta son auténticos, pues Reuters nos va a garantizar que las fotografías que publican los periódicos son auténticas. Y si no lo cumplen, pues van a desaparecer. Si se les descubre que por hacer un favor a un político manipularon datos, va a desaparecer, como le pasó, pues, en el mundo de las auditoras, le pasó a Arthur Andersen, por ejemplo. Entonces, lo que es fotografía personal, pues yo creo que vamos a seguir haciendo fotolibros y seguiremos haciendo fotografía artística y seguiremos documentando a nivel personal estos trabajos, los seguiremos haciendo. Sí es verdad que tendremos que, digamos, ¿cómo le diría? Hay una sobresaturación. Entonces, bueno, vamos a tener que ser más selectivos y idearnos para ser más novedosos y buscar otras fórmulas. Pero lo que nos gusta fotografiar, vamos a seguir haciéndolo. Donde sí creo que va a cambiar radicalmente la fotografía y la inteligencia artificial va a hacer mella es en la fotografía comercial, pero es que más el sentido común lo dice. Estoy convencido que las pasarelas de modelos en París se seguirán haciendo, pero yo pienso en una compañía de moda media, no, digamos que ellos necesitaban hasta ahora un fotógrafo que fuera a hacer una modelo, hiciera la foto y luego retocaran a la modelo. Todo eso era un costo tremendo y hoy en día todavía no estoy muy perfecto, pero yo creo que dentro de nada tendrás un software que le pondrás el patrón del vestido, le pondrás la tela del vestido y directamente un tipo que sepa hacer un prompt directamente te hará la fotografía que quieras con digamos, con una modelo perfecta sin que la tengan que retocar porque directamente saldrá retocada. Y para hacer producto todavía mejor. O sea, para hacer una foto en un yogur, hasta ahora, para hacer la foto de yogur pagaban a un fotógrafo que iba con una cámara de gran formato. Iban con una cámara que costaba $60.000 y una sesión de un día costaba entre $1.000 y $2.000. Yo creo que esa es historia. Para hacer la foto de un yogur lo vas a hacer por inteligencia artificial. Ya no la necesitas. Tienes todos los diseños del yogur en la computadora, solo tienes que darle a una máquina. Entonces sí creo que va a desaparecer mucho trabajo de retoque, va a desaparecer el modelaje, va a desaparecer el fotógrafo, por ahí va a sufrir. Pero por otro lado van a salir nuevas profesiones, va a salir gente que diseñe software, van a salir especialistas en prompt que sabrán interpretar lo que necesita el cliente y lo que le tienen que dar a los programas de inteligencia artificial. O sea, una cosa por otra. Y ya nada más, simplemente os dejo ya, si tenéis alguna pregunta o me queréis hacer algún comentario o cualquier cosa. Hay una pregunta del chat. Voy. Ok.
Sí. Bueno, muy bien. ¿Preguntas? No, esto es una buena pregunta, es excelente. Si considero una imagen creada en inteligencia artificial como una fotografía, no, mira, la verdad es que no lo es, además. Cuando he dicho al principio de que aquí todo es fotografía, fijaos una cosa, en la historia de la fotografía, cuando lo pusimos en movimiento lo llamamos cine, ¿de acuerdo? El cine, cuando lo terminó en un soporte magnético o electrónico, se le llamó vídeo. En cambio, fotografía sigue siendo fotografía. La fotografía analógica, la fotografía digital se sigue llamando fotografía y son totalmente distintas, ¿vale? Entonces, incluso ha llegado el momento en que ahora ya ni siquiera lo que hace la inteligencia artificial no es fotografía, ya no es una captura de luz en un soporte, ya sea digital o químico. Directamente es una recreación pictórica que imita una fotografía a la perfección. Eso no es fotografía, es una pintura. Es como esos pintores que pintan píxel a píxel y que parecen fotos, pero no son fotos, son pinturas. No, no lo es. Pero ayer me sorprendió y yo le quería comentar, creo que fue Henry, que le hizo una pregunta a uno de los expositores y le dije, ¿cómo consideras la fotografía creada por la inteligencia artificial? Y la verdad es que malo, malo, malo. Para la fotografía malo, porque se está quedando el término como fotografía y no lo es. La verdad es que no lo es. Es muy negativo para el mundo de la fotografía que se acepte esas imágenes como fotografías. Bueno, muy bien. Con esto que decís, hay un trabajo universitario de una artista costarricense que ella hizo un análisis entre la diferencia de fotografía versus imagen. Y No, pues claro, la conclusión es que hay cosas que uno tiene una muy buena imagen sin que esta imagen merezca ser llamada fotografía, ¿verdad? Entonces es una conclusión bastante interesante porque creo que como fotógrafos tenemos que ir aprendiendo y educando a las demás personas a hacer esa separación entre qué es una fotografía y mucho incluso las fotos que hacemos con el celular probablemente no llegan a fotografías, son imágenes, ¿verdad? Por eso me gusta mucho la definición que hace nuestro compañero de Fotoclub, Juan José Pucci, que dice que él no sale a tomar fotografías, él sale a hacer fotografías. Y yo creo que también es una de las cosas que nosotros también tenemos que plantearnos hacer. Tomar fotografías lo hace posiblemente muchas de nuestras abuelas, como lo dice, este, y la diferencia es a veces salir con el proyecto de hacer una buena fotografía, a veces de estar en el proyecto y buscar la forma de que esa imagen se convierta en una buena fotografía, ¿verdad? Entonces creo que esa parte es muy importante tenerla presente cada vez que salimos. Salimos no a tomar fotos, las fotos las toma cualquiera, salimos a hacer fotografías y eso nos compromete. O sea, al final de cuentas, si yo salgo con la idea de hacer fotografías, me compromete a regresar con cosas que valgan la pena llamarse fotografías, a cuando salgo con la idea de que voy a tomar lo que se me atraviese, ¿verdad? Pero bueno, si no hay ninguna otra pregunta, no sé. Bueno, ha sido un par de conferencias bastante interesantes. Creo que en esta charla que Rafa decía que era básica, pues yo creo que nos ha llevado de lo simple a lo complejo. Y en esto hemos pasado por cosas que creíamos que sabíamos, pero teníamos el problema que ya se nos había olvidado. Y creo que ha sido un recorrido muy valioso en el tema de lo que es la fotografía y de eso que nos apasiona a todos, porque creo que entre los fotógrafos el gusto que tenemos es que la mayoría, y creo que todos hacemos fotografía porque nos da la gana y no porque nos mandan, ¿verdad? está claro. Entonces, creo que eso es lo interesante en esto. Y además te diré una cosa, la mayoría de fotógrafos que conozco que hayan triunfado, por lo menos en España, la mayoría se ganan la vida dando clases como fotógrafos comerciales. O sea, conozco a fotógrafos que han ganado el premio al mejor fotolibro
incluso está en la colección privada del MoMA, y no se ganan la vida vendiendo fotolibros, se ganan la vida trabajando como fotógrafos comerciales o dando cursos. Es muy difícil rentabilizar la fotografía artística, muy, muy difícil. Sí. Pero bueno, y muchos otros que de la fotografía por dicha es, en mi caso, como lo digo, el cable de tierra de la profesión. Entonces, pues salimos a recrearnos y llegar el lunes con 2 o 3 imágenes. Y es curioso porque a mí a veces en el hospital me esperan para ver qué 2 o 3 fotos tomé el fin de semana. Entonces es una cosa también bastante valorable, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, qué dicha que podemos tenerlo, qué dicha que nos estamos uniendo y que cada vez ya no es un club de cada país, sino ya somos varios países y que este tipo de intercambios nos fortalecen mucho. Eh, para mañana, igual, a las 5:30 hora de Centroamérica, estaremos con las presentaciones a cargo del grupo de los fotógrafos de Guatemala. No sé, Tono, si tienes algún aviso que adelantarnos desde hoy. Tono, estará o se me la ha caído. Parece que... Vamos a ver si Tono está ahí. Bueno, no, es que sí lo vi que salió varias veces y entró. Pero bueno, entonces, sin más, nos vemos mañana, ya en el desenlace de esta semana, que además no está repetir que considero que ha sido sumamente valioso. Muchas gracias a los compañeros de Panamá, muchas gracias a los A vosotros compañeros de por Panamá y a todos ustedes que se unen y que hacen que el esfuerzo que hace toda esta junta de trabajo para preparar estos materiales se vea compartido y después replicado en nuestros clubes y en nuestras giras de fotografía. Muchas gracias y nos vemos mañana. Gracias a todos vosotros, gracias. Buenas Chao. noches. Gracias. Hasta pronto.